A todos, muy buenos días. Qué gusto saludarle a través de este medio. Iglesia Cristiana Altar de Dios, buenos días. Y a todos los amigos y amigas que por primera vez se conectan a través de este medio, buenos días y gracias por permitirnos entrar a su casa para oír la palabra del Señor. Bien, vamos a orar en esta mañana para que el Señor, que trae una palabra para usted y para mí, una respuesta del cielo, entre a su espíritu, la pueda vivir y practicar. Y ahí verá fruto de ella. Padre, diga conmigo, te doy gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por lo que vas a hacer en mi vida. Gracias te doy, Señor, porque la respuesta que necesito oír de ti, hoy me la vas a dar, Dios. Dígale, Señor, ayúdame a vivir la palabra, a practicar la palabra, porque sé, Padre amado, que lo que tú me vas a decir hoy, Señor, es la respuesta que he estado necesitando. Declaro que mientras tu palabra es predicada, milagros, Señor, ocurren en mi vida y en mi hogar esta mañana. La unción del Espíritu Santo, Señor, pudre todo yugo y declaro en el nombre de Cristo Jesús que mi fe se fortalece por la predicación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, mientras que usted allí busca su lápiz y su esfero, quiero de manera especial saludar a unos hermanos allá de la isla de Palma de Mallorca, en España. Quiero saludar al grupo de Sonservera, que sé que nos han seguido. Hermanos, bendiciones, qué gusto saludarlos aquí desde Colombia. También a la iglesia de Vilafranca. A todos ellos, Dios los siga bendiciendo. Qué bendición saber que también se conectan a través de este medio. A Paco, mi casi cuñado. ¿Cómo está, Paco? Qué bendición saludarlo. Y a mi hermana y a mis dos sobrinos allá en Mallorca, España. Qué bendición poder saber que escuchan la palabra del Señor y son fortalecidos en ella, porque son también emisores de la palabra y también son personas que a otros los bendicen al predicarla. Bien, hay una historia que ya hemos tocado en Segundo Libro de Reyes, capítulo 6. Habla de la historia de Eliseo, lo que vivió Eliseo, lo que Dios le permite vivir a Eliseo, con el propósito de darnos enseñanzas grandes y poderosas en tiempos especiales. Dice Segundo de Reyes 6, que los sirios estaban persiguiendo al rey de Israel. Querían atentar contra su vida, pero el profeta Eliseo, hombre de Dios, recibe parte de Dios la localización de ellos para que el rey de Israel no cruce por ahí. Todos conocemos la historia y el rey de Siria pues se turba porque dice, hay alguien que está hablando de nuestros planes secretos y alguien le dice, no, rey, es un profeta llamado Eliseo que tiene en Israel. Con esta historia Dios nos habló de un tema llamado Señor, abre mis ojos. Eso está por la internet si quiere usted escucharlo. Dios nos habló de 3 puntos específicos por los cuales Dios abre nuestros ojos. No lo voy a tomar ahora, escuche la predicación para que usted pueda saber por qué Dios está bien interesado en que nuestros ojos sean abiertos. Cuando ocurre esta situación, ahí en 2 Reyes 6, del 8 al 23, está la historia entonces de Dios cómo actúa a favor del pueblo de Israel, a favor del rey de Israel en esta ocasión. Entonces, viéndose los planes frustrados, los sirios se devuelven, se van. Pero mire esto, dice el versículo 24 de 2 Reyes 6, dice lo siguiente: después de esto, ¿después de qué? De lo que le acabo de comentar. Después de que los planes son frustrados porque el hombre de Dios recibe el Espíritu Santo de Dios, lo que quiere hacer el rey de Siria contra el rey de Israel. Ellos se retiran y dice que después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reúne todo su ejército una vez más y subió y sitió a Samaria. Como no pudo ir contra el rey de Israel, como no pudo hacerle daño a la cabeza de la nación, lo que hace es rodear la ciudad de Samaria, donde él está viviendo. Dice, si no puede contra él, ahora todo él y todos los que están allí van a llevar las consecuencias porque no puede hacerle daño al rey. Sitiar es rodearla, ya lo hemos visto antes. Y dice la Biblia que hubo un gran hambre en Samaria, porque esos sitios era una estrategia de guerra que duraba de 9 a 12 meses, y si era más tiempo, donde no permitían que la gente ni saliera a comprar ni entrara a vender, no habían cosecha, no habían cultivos, vivían solamente lo que había dentro de la ciudad. Cuando el rey de Israel se da cuenta que están sitiados, pues él tuvo en cierta medida tranquilidad, pero pasó el tiempo y parece ser que no había gran provisión en Samaria, porque el versículo 25 dice que hubo un gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Lo más tremendo es lo que sucedió dentro de este sitio, lo que pasó dentro de esa circunstancia tan adversa. Mire esto, todo el mundo está hacinado en su casa.
Todo el mundo está encerrado en su casa, no pueden salir, no pueden comprar, no pueden vender. ¿Se le hace conocida esa historia hoy? Hoy en día, a nivel mundial, hay un virus que azota el mundo y que lo ha confinado en sus hogares. Las economías del mundo están en crisis. Y eso hace que entre en crisis la economía de un hogar, de una familia. Porque no pueden hacer las mismas cosas que hacían antes porque hay un sitio. Y quiero decirle algo que he dicho antes. Esto no es un juicio de Dios, es una prueba de Dios para la iglesia. Porque Dios aquí está trayendo un llamado de atención al rey que está en este momento delante de Samaria, de Israel. Ya le voy a decir quién es. La Biblia ahí, en 2 Reyes 6, del 24 al 33, nos narra la historia de lo que sucedió durante este sitio, durante esta gran hambre, a consecuencia de que el pueblo estaba allí, el pueblo enemigo está allí. Dice la palabra del Señor, allí en el versículo 26, que pasando el rey de Israel por el muro, estaba el rey mirando cómo estaba la situación tan caótica, ¿cierto?, de su nación. Dice que estaba pasando por el muro. Una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar? ¿Del granero o del lagar? Y les dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy. Imaginen ustedes. Y mañana comeremos el mío. El 21 dice algo terrorífico, triste. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Es tremendo que en una situación tan difícil, gracias a Dios, que Dios nos guarde llegar a situaciones tan caóticas hoy en día, pero Israel vivió eso. Y si usted ve versículos más atrás, muestra el valor que tenían ciertos elementos, porque ahí dice el versículo 25 que era el hambre tan tenaz que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. ¿Cuánto es eso más o menos? Aproximadamente son $170. En pesos colombianos son 656.200 pesos. Una cabeza de un asno. ¿Quién se come la cabeza de un asno? Pero el hambre ya hace unas cosas impresionantes, la desesperación. Ahora dice también que la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Parece ser que el estiércol de paloma se utilizaba como combustible. ¿Y cuánto estaba valiendo un pedacito de ello? $11 aproximadamente. Es decir, 42.500 pesos. Todo estaba caro por causa del sitio, por causa que estaban rodeados y confinados. No podían salir, no podía entrar nada. Están sitiados y llevan tiempo en esa situación. Entonces hay 3 cosas terribles que se manifiestan en el sitio. Y es lo que costaba comprar comida. Lo segundo, lo que costaba el estiércol de paloma. Y lo tercero, el canibalismo que aparece en medio del sitio. Cuando una persona, cuando un hogar, una nación está sitiada por semanas, meses o incluso años por los problemas, por las necesidades, por las circunstancias adversas, por la tristeza, por la desesperación, por falta de respuestas claves, el desespero y la angustia gobiernan. Y es ahí cuando muchas veces se toman malas decisiones, como les pasó a estas personas. La pésima decisión que muestra aquí este capítulo es cuando obviamente la mujer cose a su hijo. Es impresionante, es tremendo, no me imagino la escena. El rey entonces, ¿sabe qué hace? El rey, cuando escucha esto, dice el versículo 31, así me haga Dios y mañana si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. El rey se ve impotente, se ve limitado. El rey sabe que ni su título, ni su rango, ni su espada, ni su ejército, ni nada del gobierno puede salvar la situación tan caótica en que se encuentra. Está angustiado. Entonces, ¿sabe qué hace él? Le echa la culpa a Eliseo. Lo señala como culpable y dice: le tengo que quitar la cabeza porque él es el culpable. ¿Por qué él hace esto? ¿Por qué él busca un culpable en vez de hacerse responsable? Porque él quiere descargar su impotencia ante el mal que ve. ¿Saben? Porque él no quiere tomar responsabilidad. Porque no quiere reconocer algo tremendo, que este rey se alejó de Dios.
que este rey empezó a hacer sus cosas a su manera. Y mire que segundo libro de Reyes, capítulo 3, ahí si usted lo observa, segundo de Reyes 3, dice del 1 al 3 lo siguiente: Joroam, hijo de Acab, comenzó, mire, hijo de Acab. Acab era un hombre que también gobernó Israel, que tuvo un pésimo reinado, fue esposa de Jezabel, quien trajo idolatría a la nación, y él permitió el pecado. Ahora este hijo replica lo que su papá hizo, dice el versículo 1. Comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Dice el versículo 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí viene todo el problema, todo lo que hizo Siria, el sitio de Siria, el que haya atentado contra la vida de este rey. Ahora que están sitiados, vino por la cabeza. Y aquí quiero decirle algo, qué importante ser buena cabeza. Qué importante está la cabeza del hogar, tiene que estar conectada a Dios porque trae bendición. Pero cuando la cabeza del hogar está desconectada de Dios, ¿qué puede traer a la casa? Problemas, dificultades, maldición. Este rey dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero el versículo 3, ahí de Segunda Reyes 3 dice, pero se entregó a los pecados de Joroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. El pecado abrió las puertas para que entrara la necesidad, para que entrara el problema. Lo que vivimos hoy en día es una situación por causa del pecado, donde la iglesia está siendo probada en su fe, pero también está siendo probada en quién está confiando este tiempo. Este hombre dice, yo necesito matar a Eliseo, yo necesito un culpable. Antes de buscar a Dios, buscó culpables. Y sabe, generalmente una persona que está problemada, que no tiene soluciones, busca culpables antes de buscar a Dios, antes de rendirse. El orgullo no lo deja, quiere pararse en su ley. Y este hombre hizo eso, pero no sabía, no era consciente que tenía la respuesta de parte de Dios con él. ¿Y quién era? Eliseo. Por causa de que Dios estaba con él, lo guardó de ser asesinado por el rey de Siria. Ahora viene el sitio y aún Eliseo tiene la respuesta de Dios. Y hoy quiero hablarle de parte de Dios algo. Y el título de este mensaje, para que lo tenga en cuenta, se llama ¿Cómo actuar en tiempos de crisis? ¿Cómo debemos actuar en tiempos de crisis? ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Diga conmigo, ¿cómo actuar en tiempos de crisis? Ese es el mensaje que Dios trae para su vida hoy. Es la respuesta que usted ha estado necesitando. Porque a veces nos vemos impotentes, los gobiernos están impotentes, la gente está impotente, los empresarios impotentes, las empresas impotentes. ¿Qué hacer en un tiempo de crisis? ¿Cuánto va a durar en su país? No sé qué han dicho. Aquí en Colombia, que vamos hasta la última semana de este mes, sabrá Dios si nos la alargan más, parece ser que sí. Pero ¿qué hacer mientras tanto? ¿Qué podemos hacer como hijos de Dios, como hombres y mujeres de Dios? Y usted que me ve por primera vez, ¿qué puede usted hacer? Porque esa respuesta también es para los suyos, para su casa, para su hogar. Veamos Segundo de Reyes capítulo 7. Cuando está sucediendo esto, cuando una cabeza de asno cuesta un dineral, cuando el cerco de paloma cuesta un dineral, cuando una mujer se come a su hijo teniendo un acuerdo con otra y la otra lo esconde, está la situación en su peor crisis, dice Segundo de Reyes 7, dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seahs de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo con nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que venga contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas.
Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Dice el versículo 9, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos las nuevas en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, dijo él, ellos saben que tenemos hambre. Y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado de la ciudad, porque los que quedan acá también perecen como toda la multitud de Israel que ya han perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces, dice la Biblia, el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo conforme a la palabra de Jehová. Amén. Impresionante, hermanos. Es tremendo lo que sucedió acá. Qué cambio tan radical hace Dios. Y quiero darle a usted esta mañana, a usted que me ve esta mañana, pareja, a usted que me ve esta mañana, esposos, a usted que me ve esta mañana, jóvenes, iglesia, altar de Dios, iglesia de Cristo, usted que me ve, mi hermano, mi hermana, por este medio, usted, amigo y amiga que está por primera vez, quiero darle esta mañana 3 puntos claves, cómo el hombre y la mujer de Dios actúan en tiempos de crisis. ¿Está listo? 3 puntos claves. El primero, el hombre y la mujer de Dios en tiempos de crisis no son apresados por su realidad, sino dominados por su fe. Se lo repito. Primer punto, el hombre y la mujer de Dios en tiempos de crisis no son apresados por su realidad, son dominados por su fe. En 2 de Reyes 7:1 dice la Biblia que el profeta Eliseo dice lo siguiente, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. ¿Cuánto es esto a nuestro tiempo más o menos? Son $2.20. En pesos colombianos, 8.470 pesos. Imagínense cómo descendió. Lo caro se puso ahora económico y asequible. No le estoy diciendo con esto ahora que yo vengo a decirle que mañana a estas horas va a pasar todo. Le quiero hablar de la palabra del Señor. No quiero decir nada de lo que Dios no haya puesto en mí. Pero quiero decirle en esta mañana que el profeta se levanta por encima de lo que está viviendo, de lo que está viendo y de lo que está oyendo. El hombre y la mujer de Dios no es apresado por la realidad. Eliseo está en medio de la realidad, claro que sí. Él está viviendo en la ciudad también, él está en medio de la ciudad. Sabrá Dios el que tenía en la cocina, pero yo le puedo decir algo. Yo creo que Eliseo tenía alimento en su casa. Porque dice la Biblia que aquel que confía en el Señor no será avergonzado jamás y que en los tiempos de hambre será siempre saciado. Una palabra de Dios para usted esta mañana. Porque el hombre de Dios y la mujer de Dios ve la realidad, pero es dominado por su fe en medio de la realidad. Yo le pregunto esta mañana, ¿cuál es su realidad ahora? ¿Cuál es su realidad? La realidad era que para Israel, que todo estaba encarecido. La realidad para 2 mujeres era que sus hijos ya no eran hijos, sino eran parte del alimento para ellos, para subsistir. ¿Cuál es su realidad esta mañana?
Porque ahí en medio de su realidad, por encima usted se puede levantar en el nombre del Señor y hacer lo que hizo Eliseo, declarar una palabra de vida y de victoria por encima de la realidad que usted está viviendo. Porque como vimos anteriormente en una predicación, Dios le muestra a usted la realidad, se la permite ver para que la transforme por la verdad de la palabra de Dios. Y quiero decirle algo este día. Estamos hacinados en nuestros hogares. No se está trabajando como se debería estar haciendo, pero no es por su pereza, no es porque usted sea negligente, no es porque usted lo decidió y ahora dice, aquí me voy a acostar y que de malas todo el mundo. No, esto no lo decidió usted ni yo. Esto es un sitio que llegó. Y yo sé que me está viendo gente que está esforzándose por llevar algo a su hogar, que se está esforzando para que la economía de alguna manera se sostenga. Sé que hay jóvenes en la internet que en este momento me están viendo que se esfuerzan en su colegio, en la universidad y llevando las mejores notas, aunque sea de manera virtual. Sígalo haciendo. Eliseo tiene una comunión con Dios directa a pesar de las circunstancias. ¿Saben, iglesia? Usted y yo no necesitamos estar sitiados y en problemas para decir, ahora sí voy a orar. Ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí me voy a consagrar. No, esa es nuestra naturaleza. El problema es que si no busqué a Dios en el momento que tengo que buscarlo, en este momento su vida espiritual puede estar flaqueando. Porque no tiene herramientas, no tiene armas, no tiene sustento. Pero Eliseo, como hombre de Dios, no vive por lo que ve, ni por lo que siente, por los sentires. Eliseo vive por lo que cree. Él sabe que es un hombre de Dios, que es bendición para ese lugar. ¿Sabe? A veces creemos que somos bendición porque tenemos una respuesta económica o material en algún momento y eso es bueno. Pero quiero decirle algo también. La iglesia de Cristo, usted y yo, mi hermano y mi hermana, somos bendición para que se manifieste en los momentos de crisis. Este profeta llamado Eliseo es bendición porque está en el momento crucial de Israel, en un momento de crisis. Y es allí donde él, en medio de la realidad caótica, se levanta y declara una palabra de fe, declara una palabra profética. Porque en los momentos de crisis la iglesia del Señor tiene que brillar, necesita brillar con más intensidad. Su casa necesita una palabra de Dios. Los suyos necesitan una palabra de Dios. Y quiero recordarle a la iglesia Altar de Dios 5 promesas rápidamente que el Señor determinó sobre nuestras vidas basados en 2 de Crónicas 20. En un ayuno que hicimos, ¿recuerdan? Hoy el Señor se las trae una vez más. El Señor le dice y le recuerda que hay unción de convocatoria. Usted es instrumento del Espíritu Santo para traer una palabra de bendición en momentos cruciales. Es hoy y ahora. La segunda, mientras usted alaba al Señor, sus enemigos se destruirán entre ellos mismos. Mientras usted alaba y glorifica al Señor, lo que ha querido destruir su hogar, su matrimonio, su economía, la salud de su cuerpo, va a ser destruido también. La tercera palabra profética que Dios nos dio en este ayuno: encontrará bendición, hallará riquezas, prosperidad en el lugar donde iba a ser su lucha o en el lugar donde tanto ha luchado. En el lugar donde otros perdieron, allí es su lugar de bendición, porque Dios lo pone en un lugar llamado Beraca. Estamos en el valle de la bendición, no por lo que estamos viviendo, es el lugar espiritual donde estamos hoy en día. La bendición no está afuera, está en usted. La prosperidad no es un asunto de tener, es un asunto de lo que yo creo en Cristo Jesús. Y Dios dijo que nos colocaba en Beraca, que significa valle de la bendición. Enséñele a los suyos a adorar a Dios en las finanzas, adorarlo en la bendición económica, con su ejemplo, al administrar bien, al ofrendar, al diezmar, al invertir en su cónyuge, en sus hijos, al bendecir a otros. Recuerde que Dios dice, te bendeciré para que seas bendición. En estos tiempos de crisis sale esa palabra profética. También el Señor nos dijo, el Señor lo libera de sus enemigos que se han levantado desde el momento en que enderezó su vida. De esos enemigos que han estado agitándole por mucho tiempo, vuelve y ha restaurado el gozo en su vida, en su corazón, en su casa, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de todos sus enemigos. Hoy, iglesia, estamos en lugares de bendición. Y la última palabra, y lo último de esa palabra profética, el Señor nos dijo, la gente que lo rodea en su casa, en su trabajo, universidad y colegio, y los familiares y conocidos le temerán con temor de respeto. ¿Por qué? Cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos, hubo un respeto hacia Israel.
Eso Dios nos habló. ¿Usted se acuerda de esa palabra? Esa palabra es vigente, sigue allí. Y usted me puede decir hoy, yo creo en ello. Declárela. Levántese y suelte esa palabra que Dios le entregó. Es más, le voy a decir, si usted me dice esta mañana que no creo, pero me dice, no tengo, Pastor Wilmar, una palabra de Dios, yo creo que sí. Y si no la tiene, mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Si usted dice no tener ninguna palabra profética aparte de Dios, 2 de Pedro 1:19 dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Se la presento, la Biblia, la palabra del Señor, aquí está. ¿Sabe qué me gusta de este versículo de 1 de Pedro? Que muestra, de 2 de Pedro, perdón, que dice algo tremendo. Es segura. Declare lo que dice aquí el Señor a favor de su vida, de su hogar, de los suyos, de la nación. Porque dice algo tremendo. Es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea que la palabra de Dios donde tiene que fluir en todo tiempo, pero especialmente en momentos difíciles como los de ahora. Porque la Biblia dice que esa palabra va a alumbrar hasta que el día esclarezca, es decir, hasta que haya una respuesta coyuntural, radical y contundente. Entonces, mi hermano y mi hermana que me ve en esta mañana, quiero decirle de parte del Señor en este día que el hombre y la mujer de Dios en tiempos de crisis no son apresados por su realidad, son dominados por su fe. En este tiempo está siendo usted probado en dónde tiene su fe. Si su fe está puesta en lo económico, en lo material, obviamente se va a desesperar. Si su fe está puesta en el gobierno, en la bolsa de valores, obviamente va a decaer la fe. Pero cuando su fe está puesta en el Señor, santo, cosas gloriosas descienden y vienen a su vida. Usted va a permanecer firme en medio de la crisis. Segundo punto. El hombre y la mujer de fe en tiempo de crisis se apoya en las palabras del Señor. Dice 2 de Reyes 17, ahí donde estamos leyendo, 2 de Reyes 7, cuando Eliseo suelta esta palabra, ahí en el capítulo 1 del capítulo 7, 2 de Reyes 7:2 dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios, cuando él escucha la palabra profética, y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Dejémoslo ahí por un momento. Tremendo este hombre. ¿Por qué le digo que el hombre y la mujer de fe en tiempos de crisis se apoyan en la palabra de Dios? Porque cuando yo leo este versículo, dice que un príncipe sobre cuyo hombre el brazo del rey se apoyaba, hacía esto, para sostenerse o para hacer esto. O sea que es una persona de confianza. Es una persona que se supone es leal. Es una persona que se supone es digno de ser escuchada porque algo va a decir para edificar al príncipe o al rey o para ayudar al rey. Cuando el profeta suelta una palabra profética en el tiempo de crisis, el príncipe, salió el título, dice, venga, Eliseo, ¿no ha visto la realidad? ¿No ha visto lo que ha sucedido en esa ciudad? ¿No se da cuenta cómo estamos? Dice, si el Señor hace ahora ventanas en el cielo donde descienda pan, donde caigan, no sé, mercados. ¿Es lo que usted está diciendo? ¿Que Dios va a hacer eso? ¿Va a hacer esto así realmente? Eliseo sabe algo, que está delante de una persona que no cree, pero que tiene influencia sobre el rey. Yo le pregunto esta mañana, ¿usted en quién se está apoyando? Cuando tiene problemas y dificultades, ¿en quién se apoya? ¿A quién llama? ¿A quién busca? Porque este es un hombre que tiene título y renombre. El rey se apoya en él, o sea que tiene influencia. Si él hubiese querido, manda a matar a Eliseo. Pero Eliseo sabe algo, que es un hombre incrédulo a la palabra del Señor, incrédulo. ¿En quién se está apoyando usted hoy? Porque de la abundancia de su corazón hablará su boca. Este hombre no veía lo que Eliseo veía. Eliseo declara una palabra profética para traer respuesta espiritual a Israel. Porque aquí quiero decirle algo, lo que usted no conquiste espiritualmente primero, difícilmente lo verá en el plano físico y material. Todo lo que usted quiere en el plano físico y material, conquístelo primero en el ambiente espiritual.
en oración, en ayuno, declarando la palabra para verlo aquí realizado. Este hombre está manejando su vida y aconsejando desde el plano meramente natural y humano. No negamos la realidad, no señores, no estamos negando la realidad del mundo, de su país o de nuestro país, Colombia. Pero sabemos algo, que Dios puede hacer algo sobrenatural. Ahora, ¿qué quiere Dios? Usarlo a ustedes como familia, usarme a mí, para traer una palabra de victoria. Estos son tiempos donde usted conquista, usted y yo conquistamos en oración. Usted se ha levantado a orar. En la iglesia tenemos oración 3 días por semana de 6 a 6:40. Usted es el que se levanta a orar en ese tiempo de oración y también lunes, viernes, domingos, sábados, de convicción, a decir, Señor, hoy declaro y conquisto y hoy creo por esto y declaro esto sobre la nación, declaro esto sobre mi país, declaro esto sobre mi ciudad, declaro esto sobre mi barrio, declaro esto sobre mis vecinos, declaro esto sobre mis familiares, declaro esto sobre mi hogar, sobre mis hijos, sobre mi esposa, mi esposo. Lo está haciendo, eso es apoyarse en la palabra de Dios, porque tu palabra dice, Señor, esto, tu palabra dice lo otro. Hay gente que se apoya en lo que dice el noticiero. Los noticieros son buenos para dar malas noticias y perdónenme los periodistas. Dios los bendiga, los admiramos. Pero el propósito de un noticiero es mostrar la realidad, dicen ellos, a veces cruda. Y hay gente que se apoya en ello. Apoya su fe en lo que está pasando afuera, por lo que dice el noticiero. Apoya su fe en lo que dice el periódico. Le decía yo a la iglesia unos domingos atrás que cuando entra uno a la página de Gmail, para los correos, aquí aparece algo que dice, sigue en vivo, cuánta gente está en este momento siendo contaminada y cuántos en este momento están muriendo. ¡Qué triste! O sea, es desviar la mirada de lo que Dios puede hacer a lo que está sucediendo en la realidad. ¿Para qué? Para que uno sea contagiado de miedo, sea contagiado de incertidumbre. Hay gente que se apoya, no, es que ellos saben, ellos son los que tienen las estadísticas, es que ellos son los médicos. Hay gente que dice, yo fui al médico, me dijo que tenía posiblemente cáncer o que tenía posiblemente esta enfermedad. Sí, es una realidad, pero ¿qué dice la palabra de Dios referente a ello? Porque Jesús de Nazaret murió en la cruz de Calvario y conquistó todo lo que angustia a la humanidad en esa cruz. Y cuando el médico dice algo, es un diagnóstico. Bendecimos los médicos, pero usted puede tomar ese diagnóstico y decir, bueno, Señor, me toca cuidarme más, pero yo creo en el nombre de Jesús que mi cuerpo recibe la sanidad, porque por la llaga de Cristo fui curado, fui sanado. Eso es muy diferente. Pero Eliseo sabe algo, que está delante de un incrédulo. Porque quiero decirle algo, si usted necesita una respuesta, hoy Dios la está dando. Y quiero decirle algo, el Evangelio requiere fe para ser efectivo. Mire lo que dice Hebreos 11:1. Y yo sé que todo lo hemos leído. Pero recordemos lo que dice Hebreos 11:1. La palabra del Señor dice así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe qué hace la fe? Tiene un resultado y está en el versículo 2. Después le hablaré de ello de manera más profunda. Versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Sabe? El buen testimonio no es que yo tenga, es una bendición, pero dígame si no, los testimonios salen y que edifican la vida de otros, salen cuando alguien dice, entré a una situación difícil, me tocó vivir una situación complicada y pasé por el fuego de la prueba, pero Dios me sacó, pero Dios me dio una palabra, pero Él me sostuvo, pero Él proveyó, Él me sanó, Él hizo esto, lo otro. Y esas personas que pasan esa situación y salen al otro lado, tienen un testimonio que bendice y glorifica el nombre del Señor y bendice la vida de muchos. Eso es lo diferente, porque la fe es lo que hace que alcancemos buen testimonio. Ese es un tiempo para que su fe alcance buen testimonio. ¿Ustedes creen que este príncipe alcanzó buen testimonio? No. Él está declarando que es un incrédulo. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Eliseo a este príncipe? Sigamos leyendo 2 de Reyes 7:2. La respuesta de Eliseo dice así, y él dijo, he aquí, tremendo, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello.
El problema de una persona incrédula está en que trata de razonar y comprender todo a través de la mente y conocimiento limitados. Mire lo que dice 2 Corintios 5, 7, por favor. 2 Corintios 5, versículo 7 dice lo siguiente: porque por fe andamos y no por vista. No significa este versículo que seamos negligentes, descuidados o perezosos. Significa que a la medida que vamos haciendo lo que tenemos que hacer, vemos por fe la respuesta de Dios y no por vista. Este príncipe está actuando y viviendo por vista. Por eso sus palabras son de derrota, de desánimo, de incredulidad. Pero Eliseo está viendo por fe, profetizando por fe en medio de una caótica realidad. Yo espero en el nombre de Jesús que usted sea esta mañana un Eliseo, o que hoy se levante como un Eliseo, que a pesar de que la gente diga, las noticias digan o el mundo hable, usted se mantenga firme y apoyado en la palabra de Dios. Y lo tercero en esta mañana, pero antes de lo tercero quiero decirle esto: un incrédulo será siempre excluido de las promesas de Dios. Eliseo le dijo algo a este hombre. Dijo: tú lo verás, pero no comerás de ello. Tremendo. ¿Porque lo cuestionó a él? ¿Porque avergonzó a Eliseo? No. ¿Cuál era el problema de Israel? Que su rey había hecho que entrara el pecado de la idolatría. Él estaba quitando a Dios honra delante de la gente y aún del rey. Iglesia, no es por nosotros. Cuando usted lo ataque, no es a usted que lo atacan, es la unción que está en usted y el nombre del Señor que está en usted. Eliseo soltó esta palabra no por él, sino porque estaba fortaleciendo la incredulidad, la angustia de todo el pueblo que lo estaba escuchando a él. Y estaba teniendo por menos y rebajando lo que él como hombre de Dios había declarado. Ahora el tercer punto. El hombre y la mujer de fe saben que Dios pelea por ellos. Dice segundo libro de Reyes 7, 5 al 7, que se levantaron pues al anochecer los leprosos para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie. ¿Saben por qué no había nadie? La Biblia lo enseña de manera ejemplar. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Hoy quiero decirle algo. Esto que hizo Dios, esto que hizo el Señor, el ruido y el estruendo que hizo Dios, lo hizo porque un hombre de Dios se levantó y declaró una palabra profética de fe y de victoria en medio de la crisis. Lo que significa que el hombre y la mujer de Dios, el hombre y la mujer de fe, saben que Dios, mientras que se profetiza, mientras que se hace lo pertinente, mientras que sigue haciendo lo que se debe hacer, Dios está peleando por ellos. Mire, quiero decirle algo en esta mañana, que usted que me ve, mientras usted está escuchando la palabra y diciendo amén, gloria a Dios, quiero decirle que Dios está peleando por usted, está peleando por mí, está peleando por su iglesia. En este momento, en el ambiente espiritual, en la atmósfera espiritual, hay una gran victoria que se está manifestando. Ángeles guerreros y ministradores están haciendo lo que Dios les mandó a hacer, porque hay un hombre, una mujer de Dios en este momento que está declarando la victoria en medio de la crisis. Ninguna oración que hemos hecho como iglesia, ninguna oración que hemos declarado como iglesia estos días, ninguna palabra profética que Dios nos ha dado y la hemos soltado en el nombre de Cristo Jesús, caerá sin cumplirse. Nada en Cristo Jesús se pierde, nada hecho en el nombre de Cristo Jesús va a quedar sin respuesta. Dios está actuando en medio de esta situación. Dios está obrando, está peleando por usted, por mí, porque aquí dice la Biblia que estos leprosos, buscando una solución, dijeron: si entramos a Samaria vamos a morir de hambre, vayamos para donde los sirios y que nos maten si nos quieren matar o nos quieren dar comida. Y cuando llegan ellos, encuentran el campamento vacío, pero lleno de riquezas, lleno de comida, porque el Señor peleó por ellos. Porque la respuesta de Dios viene cuando menos los pensamos, de la manera en que usted no lo piensa ni lo calculó. Dios sabía que el problema de Samaria eran tres: la idolatría de Samaria, el hambre de Samaria y la imposibilidad
de poder conquistar. Y Dios suplió en un solo día estas tres cosas. Ellos se levantan, huyen porque Dios hizo estruendo. Y hoy en día quiero decirle, hoy en este momento existen personas que por su incredulidad y duro corazón no alcanzarán las bendiciones de Dios y menos la vida eterna. Cuando estos hombres están allí, esos leprosos ven todas esas bendiciones, comen, se sacian, se visten, pero entran en razón. Dijeron, ¿cómo vamos a guardarnos esta buena noticia? Aquí quiero decirle, buena noticia significa evangelio. En medio de esta crisis, usted y yo tenemos una respuesta de parte de Dios. Tenemos una buena y excelente noticia de parte de Dios. Eso es lo que necesita la gente oír, el evangelio de Jesucristo. Levántese esta mañana. Haga que su vida en estos días lleve vida a otros. Mande un WhatsApp a algún familiar o a algún amigo. Coméntele que Dios lo ama y que quiere usarle para traer una respuesta a su casa, a su hogar y a la nación. Si esta palabra lo está bendiciendo, envíele este link a alguien y motívelo, inspírelo, dígale, escúchele porque lo necesita. Aquí no se trata de hacerme famoso, se trata de que la palabra de Dios es espíritu, es vida y es viva y eficaz. Transforma vidas, circunstancias, familias, hogares, naciones. Estos hombres encontraron la respuesta de Dios, vino la respuesta de Dios de los que menos se imaginaron. Usted se imagina, yo oro y oramos por ello, ¿no? Nuestro presidente y la alcaldesa digan uno de estos días, ¿sabe qué? Todos nuestros esfuerzos han sido buenas intenciones, pero ninguno ha logrado una respuesta plausible y duradera. Usted se imagina que dijeran, vamos a orar, vamos a declarar un día de oración, vamos a sacar los programas por un día y vamos a emitir oración, vamos a llamar pastores, ministros, hombres de Dios, profetas de Dios, para que vengan y hagamos una oración por televisión. Usted se imagina todos conectados, uy, sería tremendo. Usted no se imagina lo que causaría espiritualmente ello. Dice la Biblia entonces que en medio de esta situación, Segundo de Reyes 7, 16 al 20, para ir concluyendo, dice, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra del Señor, conforme a la palabra de Jehová. O sea que lo que dijo Eliseo, ¿de quién venía? De Dios. Hay gente que tiene en su mente un versículo, suéltelo, declárelo, porque eso viene de Dios. Y dice el versículo 17, y el rey puso la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. Y mire esto, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. El incrédulo verá, pero no comerá, no vivirá la promesa por su incredulidad y dureza de corazón. El 18 dice, aconteció pues, de la manera en que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, 2 seas de cebada por un siclo y de seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual el príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto hoy. Y él dijo, y aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y lo sucedió así, porque el pueblo atropelló a la entrada y murió. Impresionante lo que sucedió acá. La respuesta de Dios, iglesia, no está en la bolsa internacional, no está en la bolsa de valores de nuestra nación, ni en la suya. No está en la política. La respuesta la están buscando los científicos en la ciencia. Pero quiero decir esta mañana que la respuesta de Dios en medio de la crisis está en las manos de la iglesia. La respuesta de Dios, iglesia, no está en los gobiernos, no está en la política, no está en los esfuerzos meramente humanos. Y aunque la ciencia y los científicos están buscando dar una respuesta, una cura para este virus, la respuesta de Dios siempre ha estado en las manos de la iglesia y asequible a aquellos que quieren tomarla. Y es la palabra de Dios. Esta es la respuesta que hoy el mundo necesita, que usted necesita, que su familia necesita, sus vecinos, sus amigos, las personas que usted más ama necesitan la palabra del Señor. Necesitan la verdad y la realidad de la palabra de Dios, la que transforma, la que cambia.
Dice la Biblia en 2 Reyes 7 que todo aconteció de la manera en que el varón de Dios lo había hablado. ¿Y sabe por qué aconteció? Y ya voy concluyendo. Porque la última palabra en medio de la crisis no la tiene el médico, ni el empresario, ni el gobierno, ni la bolsa de valores, ni la ciencia, y mucho menos el diablo. La última palabra siempre la tendrá nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy quiero decirle algo, mi hermano, mi hermana, mi amigo y amiga que nos ve por primera vez. Quiero decirles lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Hoy vengo delante de ustedes a entregar lo que el Espíritu Santo me dijo que les dijera que hacer en medio de la crisis, porque en nuestra boca hay un milagro. Proverbios 12:14 dice: el hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Hoy hay un milagro para usted, para los suyos, para esta nación, para su nación. Hoy quiero que le diga al Señor: Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos, ore conmigo, dígale: Señor, gracias. Gracias te doy, Señor, porque hoy has traído la respuesta que necesito en medio de esa situación. Diga: Señor, diga conmigo: Padre, hoy declaro, Señor, que en ese tiempo de crisis, Señor, no soy apresado por la realidad que gobierna el corazón del mundo. En este tiempo de crisis, Señor, soy dominado por la fe en ti, por la fe en tus promesas, por la fe, por lo que he creído de ti y en ti, Señor. Diga: hoy declaro que me fortalezco en ti. Se va la duda, el temor, la incertidumbre, la incredulidad, el miedo se va ahora en el nombre de Cristo Jesús. Diga conmigo en esta mañana: hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret que yo me apoyo en tu palabra, Señor, que es el fundamento para que la fe en ti, Señor, sea firme, Padre, en el nombre de Jesús. Porque el oír la palabra de Dios, Señor, fortalece mi fe, Dios. Porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, dice la Biblia. No oír los noticieros, no oír lo que afuera están diciendo, no estar pendiente de los mensajes que envían por WhatsApp a toda hora. Diga: no seré de los que enviaré mensajes negativos todo el tiempo. No seré de los que tienen la premisa de la mala noticia. Seré de los que amanezca, Señor, y que envíe una palabra de vida, de victoria. Diga: porque hoy apoyo, Señor, toda mi vida y mi hogar en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Y diga conmigo esta mañana: Señor, gracias, porque mientras oro, mientras creo, mientras escucho tu palabra, mientras leo la Biblia, mientras hoy, Señor, conectado hoy a través de este medio, me has hablado, tú peleas por mí, Dios. Diga: tú peleas por mí. Tú estás peleando por tus hijos, Señor. Te doy gracias. Diga: gracias, Señor. Tú estás peleando por nosotros. Y quiero que diga conmigo en este día: Señor, hoy oramos por nuestra nación. Vamos los de España, diga: oramos por España. Los que están en Estados Unidos, diga: oramos por Estados Unidos. Oramos los de Colombia por Colombia. Oramos por nuestra nación y declaramos que tú estás peleando por tus hijos en estas naciones, Señor. Ellos son y somos nosotros los que estamos resplandeciendo, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Diga: Señor, y la victoria sea tuya. Diga: Señor, de mi boca saldrá una palabra tuya aquí consignada en la Biblia, Señor. Una palabra de vida, de fe, que aún el enemigo tiene que postrarse, Señor. La enfermedad tiene que desvanecerse, Padre, y toda necesidad desaparece, porque Jesucristo pagó por mí la cruz del Calvario. Diga: la victoria que hoy declaro ya fue pagada en la cruz del Calvario, Señor, y hoy me apodero de ella y declaro que la sangre de Cristo limpia ahora. La sangre de Cristo santifica y purifica, Señor, mi hogar, mi casa, mi cuadra, mi barrio, mi ciudad, mi nación. En el nombre de Cristo Jesús yo te doy gracias, Señor. Veré, Señor, milagros y testificaremos de tu poder. Dígalo: Señor, qué buena oportunidad este tiempo, porque tu iglesia, nosotros, diga: mi vida testificará de tu poder, Señor, y los que creemos en ti no seremos avergonzados. Señor, te doy gracias, Señor. Dele gracias al Señor, dele honra y gloria. Y antes de terminar, yo quiero hacer una oración por aquellos que nunca han entregado su vida a Cristo Jesús. Esta palabra es para usted, pero necesita experimentar el nuevo nacimiento, experimentar la vida de Cristo, porque no puede sustentar su fe ni en la religión, ni siquiera en la tradición, y menos en sus fuerzas. Necesita al Salvador, que es lo primero y lo principal, más que un milagro económico, físico, que ya es una añadidura. Necesita el Salvador. Diga conmigo, usted que nunca ha entregado su vida a Cristo Jesús: Señor, yo te doy gracias por escuchar tu palabra, qué privilegio. Diga: hoy reconozco que he caminado sin ti,
Y más en este tiempo de crisis, Señor, he dependido más de mis fuerzas, Señor. Por eso hoy rindo a ti mi vida, reconociendo que he sido un pecador, Señor, apartado y alejado de ti, Dios, y de tu verdad. Pero hoy me arrepiento, Señor, de toda obra pecaminosa que hasta aquí he practicado que ha sido normal para mí. Diga, hoy entrego a ti mi vida, Señor, la rindo a ti, Dios, entrego mi espíritu a mi cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús. Diga, límpiame con la sangre de Cristo que derramaste por mí en la cruz del Calvario, y declaro que hasta este momento, Señor, el enemigo, Satanás y las tinieblas tuvieron oportunidad con mi vida. Hoy declaro que soy ahora propiedad de Dios y que el Espíritu Santo viene a ser morada en mi vida, Señor. A partir de hoy, ayúdame a caminar contigo, Padre, y declaro que la bendición que hoy recibo y que disfruto a partir de este momento, la disfrutarán también mi familia y mi hogar, porque la Biblia dice, dígalo conmigo, así no se sepa el versículo, declárelo: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Diga, Señor, hoy la salvación llega a mi vida y entra a mi hogar, en el nombre de Cristo Jesús. Diga, te doy gracias, Señor, te doy gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esta palabra, sé que ha sido de gran bendición. Si ha sido para usted de revelación y de bendición esta palabra, compártala a otros. Si han habido milagros, si ha experimentado milagros en estas semanas, comenten lo que Dios ha hecho en su vida, en su casa, en su hogar, como obra de milagro, de respuestas a la oración que hemos hecho, a la palabra que usted ha creído. Háganoslo saber, hágalo saber. Si usted necesita consejería, estamos también para servirle en ese aspecto. Y bendigo su hogar y su vida en su casa, en la provisión diaria. No faltará alimento en su nevera ni en su alacena. Y bendigo a todo hermano y hermana de la iglesia que ha estado en el principio de la prosperidad, al diezmar, al ofrendar. En tiempos de crisis no escaseará en nuestras casas el buen alimento ni la economía. Milagros de Dios vienen. ¿Por qué? Porque la fidelidad y la obediencia al Señor hace que veamos esas promesas cumplidas y que tengamos la tranquilidad de que hemos sido fieles al Señor. Por eso doy gracias, Señor, por aquellos que han bendecido sus economías al diezmar, al ofrendar, Señor, al sembrar en la obra en medio de esa situación, porque hemos creído, Señor. Te doy gracias. Gracias te doy, Padre. Tú eres nuestro sustento y nuestro libertador. Iglesia, amigos y amigas que nos ven por primera vez, qué bendición. Déjenos saber lo que Dios está haciendo en su vida. Déjenos saber de usted, si necesita una consejería o algo, déjenos saber. Queremos poder testificar a través de este medio lo que Dios está haciendo en su casa y en su hogar. El próximo miércoles nos vemos en la Red de Vida a las 7. Recordé la oración de esta semana, martes, miércoles y jueves a las 6 de la mañana. Ahí nos encontraremos para seguir creyendo y clamando y siendo respuesta donde Dios nos ha puesto. Dios les bendiga. Recuerde algo: somos de Cristo, somos altar de Dios. Bendiciones. Hola, los martes, miércoles y jueves tenemos oración a las 6 de la mañana, oración aposento alto. El miércoles a las 7 de la noche tenemos nuestra red de vida online, no te la pierdas. Viernes 7 de la noche, culto de oración, conéctate. Hola Altar Kids, nos vemos el sábado a las 4 de la tarde. Domingo 10 de la mañana, culto familiar, conéctate. Si es la primera vez que nos visitas y quieres ser parte de Altar de Dios, conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y con mucho gusto te atenderemos. En Instagram y Facebook, Altar de Dios Oficial, y en YouTube, Altar de Dios Church. Conéctate, te esperamos con los brazos abiertos.